A ver, dice, ¿será como he escuchado a muchas mujeres que el machismo es culpa de las mujeres? No. Pues ellas crían y hacen a los machistas, sí. Pero cuando una mujer cría a un hijo machista, es que ella ya es víctima del machismo en sí, que está buscando que ese niño se acople a una sociedad que denigra a la mujer. Y esto, México fue especialista en hacer eso, ¿eh? Las películas de los años 40, donde las mujeres criaban machos, y era la abnegada mujercita mexicana, glorificada por el cine y glorificada por la política mexicana, hacían eso. Sí, las mujeres que son víctimas en el sentido de creerse la estructura social de ¿cómo se llama? Prevalencia o mayor relevancia del hombre ante la mujer en su sociedad, pues obviamente van a criar hijos que mantengan esa sociedad. Lo importante es, hombres y mujeres juntos, decir, no, mira, la sociedad no tiene por qué ser así, y es mejor para todos si todos tenemos las mismas oportunidades, porque mira, tenemos la ventaja de tener el talento de las mujeres, y su talento en la ciencia, en las artes, en el deporte incluso, su talento en la política, en las humanidades, en el derecho, en la historia. Hombre, prescindir del talento de la mitad de la humanidad por machismo es una estupidez profunda, es un suicidio a nivel especie, ¿no te parece? Entonces, no es que sean culpables, es que son víctimas.